Finalmente se ha estrenado The Batman, la película más esperada de este 2022, una película que venía precedida de una serie de polémicas y de expectativas que hoy aquí en la sala de cine vamos a platicar. Es The Batman, la película que estábamos esperando. Hablemos de eso y mucho más hoy aquí en la sala de cine. Pasen ustedes. Hola, ¿cómo están amigos de Sala de Cine? Mi nombre es Iván Montesinos, sean ustedes bienvenidos, ahí están las redes sociales. Yo te invito a que te suscribas a nuestro canal para que semana a semana vayamos platicando acerca de las películas, de las series, de todo aquello que sucede en la pantalla, que por supuesto merece ser comentado. Y claro, The Batman es una película de la cual podemos hablar largo y tendido, y es que estamos pues frente a uno de esos eventos cinematográficos que siempre causan mucho revuelo. Matt Reeves, este gran director de cine que empezó a tomar como mucha notoriedad a propósito de una película llamada Cloverfield, en donde hacía este mismo juego que de pronto se puso muy de moda, sobre todo a principios de los 2000, después de la gran influencia de la bruja de Blair, es decir, estas películas que se hacían con cámaras ahí simulando algo que se estaba grabando de forma real, y que posteriormente dio el gran campanazo con dos de las entregas más interesantes a propósito de este remake, de este reboot que se hizo de ni más ni menos que El planeta de los simios, y que nos demostró que era un director con grandes polémicas. Por supuesto, la película de Batman venía precedida de una serie de polémicas. Para Warner no ha sido una cuestión fácil, se enfrentaron a todo este asunto de Zack Snyder, y claro, por supuesto, la polémica a propósito de Ben Affleck como el Batman de este universo que estaban tratando de crear. Hay que decirlo, siempre con Batman, con este personaje, nos van a presentar una serie de polémicas, de situaciones, ya sea por quién elegimos para ser el personaje de Bruce Wayne, o ya sea por la forma en la que abordamos la historia. Y creo que a estas alturas del partido podemos disfrutar de todas y cada una de las visiones que nos han dado todos los directores que de alguna forma se han involucrado con el personaje, hasta llegar a aquel gran momento en el que se anunciaba que Batman llegaba a la pantalla grande, a pesar, como siempre, de la polémica de llevar ni más ni menos que a Michael Keaton como el personaje principal, como Bruce Wayne. Pero bueno, ahí estaba la visión muy particular, muy gótica, muy burtoniana. Posteriormente, por supuesto, vendría el gran pues cómo decirlo, tropiezo por parte de Joel Schumacher, que bueno, a la vista y con el tiempo, a pesar de que sí, la verdad es que las películas son totalmente infumables, me parece que estaba tratando de darle una visión muy particular, muy amarrada a lo que él consideraba que era un cómic. Y además hay que decirlo, eran los años 90, los colores, lo neón, y por supuesto su visión a propósito de llevar cada vez más al murciélago lejos de la oscuridad que nos había presentado Tim Burton, para hacerla aparentemente más comercial. Sí, nos terminó dando bodrios como Batman y Robin, una de las peores películas que he visto en el cine, pero bueno, perdonemos ya al señor Joel Schumacher. Y claro, la vara se puso muy alta con el señor Christopher Nolan al presentarnos la historia de Bruce Wayne. La historia en donde vemos todo el desarrollo de este hombre que se enfrenta a la historia que ya todos conocemos, el asesinato de sus padres, a la búsqueda de la justicia, a ponerse el manto del murciélago y a tratar de reivindicar su vida a propósito de la justicia. Y esto es muy interesante, y es que Matt Reeves se va a alejar, por supuesto, de Bruce Wayne para presentarnos de Batman. Va a elegir ni más ni menos que a Robert Pattinson, creando nuevamente una polémica bastante, creo que inocua, porque creo que aquellos que se ofendieron o se preocuparon, pues hablaban de un Robert Pattinson que habían conocido quizá de reojo, o por alguna situación, o por haber acompañado a su novia a ver aquellos bodrios de película que se llamaban Crepúsculo, en donde por supuesto era un galancete sin ningún chiste. A partir de eso, que ya han pasado muchos años, Robert Pattinson ha trabajado constantemente en demostrarnos que es un gran actor, que podía llenar por supuesto la parte de este personaje, Bruce Wayne. Y sin embargo, en la película el personaje de Bruce Wayne está ahí salpicado, porque se va a tratar sobre todo y antes que nada de The Batman, del ego de Batman, del poder de Batman, y de cómo este hombre se mimetiza por completo con este personaje para buscar
ya no la justicia, sino la venganza. Matt Reeves se va a aventar un tremendo pedazo de película en donde va a explorar muchísimo del personaje en ese momento en el que apenas han pasado 2 años siendo el murciélago, ese justiciero que anda por la ciudad tratando de salvar, tratando de vengar el asesinato de sus padres. Nos van a ahorrar, por supuesto, nuevamente esta escena que ya vimos un montón de veces, y va a tomar un camino totalmente distinto al que ya el polémico Ben Affleck como el Batman de este universo, que quizá hubiera sido interesante ver la historia que tenía Ben Affleck, que no me parece que haya sido un mal Batman, pero que nunca tuvo la oportunidad de mostrarse a sí mismo tal y como era, debido a que estaba inmiscuido en todo este universo y este dimes y diretes entre los directivos de Warner y los directores, en particular Zack Snyder, que tomaban control de las películas. Matt Reeves desecha por completo entonces este guión que tenía Ben Affleck y nos va a presentar a un muy joven Bruce Wayne, apenas, como decíamos, en el 2º año, y se va a basar en muchas novelas gráficas. A mí en lo particular me parece que hemos llegado al punto en el que, pues sí, ha pasado el tiempo y podemos empezar a disfrutar de todas y cada una de las visiones que se puedan crear alrededor de un personaje, porque finalmente ahora se puede hacer. Siguen siendo muy caras las películas, pero parece ser que el mercado les permite hacer como muchas más películas. Por supuesto, siempre los estudios van a estar interesados en el dinero, pero cada visión que tenga un director puede de pronto tener cabida dentro del cine. Y Matt Reeves lo entiende muy bien, así que se va a acercar entonces, creo para mí, al Batman más cercano a los cómics, pero no al cómic que muchos de pronto llegamos a conocer, sino aquellas novelas gráficas como The Long Halloween, como Batman Year 2, estas que son muy clavadas sobre todo en la psique de sus villanos, en el desarrollo de un personaje en el cual pocas veces en las viñetas de los cómics nos detenemos a ver a Bruce Wayne. Siempre estamos abocados a ver a The Batman, al personaje, y acá lo va a hacer exactamente así, y además va a recuperar mucho de lo que no habíamos visto jamás acerca de un Batman, que es la parte detectivesca. Ya muchos lo han dicho, la película tiene mucho de Seven, tiene mucho de Zodiac, 2 películas de David Fincher, tiene también muchísimo ahí de aquellas películas de los años 70, de French Connection, Taxi Driver, de Chinatown, una película realmente oscura en donde vamos a toparnos con este Batman que al inicio está simple y sencillamente encabronado. Él quiere venganza y hace hasta lo imposible por obtenerla, y aprovecha, por supuesto, no solamente su fortaleza física y el dinero para poder crearse pues un traje y todos estos gadgets que a todos nos encantan, sino que aprovecha la inteligencia para tratar de descubrir lo que está sucediendo cuando comienza a aparecer en Ciudad Gótica un asesino serial. Yo la verdad es que desconozco bien a bien cuál es la historia de The Riddle en los cómics, pero acá nos van a presentar un tipo que viene de un orfanato, que viene igual de roto que lo que vimos de pronto a The Joker en su propia película, un tipo que está muy enojado, igual que Batman, en contra de la injusticia, y en particular de la injusticia y del abuso de poder que viene de las grandes élites. Así que comienza a asesinar uno a uno a estos personajes que forman parte del sistema de justicia de esta ciudad, que por supuesto está roto y que es desigual, y que por supuesto no le ofrece ninguna esperanza a la población común. Al mismo tiempo vamos a conocer a Selina Kyle, una chica que trabaja en un centro nocturno, que tiene una historia detrás bastante profunda, bastante fuerte, y que se ve inmiscuida en este asunto cuando una amiga, amante, no sabemos muy bien, pues de pronto es secuestrada y aparentemente asesinada por el líder de la mafia de esta ciudad, Carmine Falcone. Y es ahí donde también va a aparecer ni más ni menos que The Penguin, el pingüino, este personaje que ha hecho mucho ruido, sobre todo por la careta, todo el maquillaje que le han puesto a Colin Farrell y la interpretación muy cercana, de verdad muy cercana al Robert De Niro de Los Intocables, haciéndola de Al Capone. Pues bueno, la verdad es que pone la nota el señor Colin Farrell en este personaje que, aunque aparece poco y que es como el clásico villano mafioso de los cómics de Batman, y que bueno, pues va a tener su propia serie, porque la verdad es que hay mucha carnita, hay mucha tela de donde cortar.
La película es espectacular de pe a pa. Comienza con una atmósfera oscura que te plantea muy bien en dónde te encuentras. Tiene un soundtrack maravilloso, escrito por Michael Giacchino, una melodía muy cercana. A mí de pronto me recordaba hasta la marcha fúnebre de Chopin, este tipo de música muy lúgubre, insisto, muy el estilo Chopin, con muy pocas notas, pero que te va a crear un ambiente realmente denso, acompañado también por supuesto por el tema musical que ya vimos en el tráiler de ni más ni menos que Nirvana, Something in the Way, una canción que por cierto también lleva únicamente 2 acordes en su composición y que termina de redondear muy bien a este hombre detrás de la máscara, a este Bruce Wayne ya mimetizado con The Batman, que no es sino un alma torturada. Aquí la relación, por ejemplo, y Alfred no es aquella paternal que de pronto llegamos a conocer, sobre todo con Michael Caine, sino la de un tutor que nunca es bien aceptado por este huérfano, que siempre es incluso maltratado. La verdad es que hay grandes partes en donde Bruce Wayne se porta de manera bastante insolente, bastante grosera con este hombre que le ha, como bien dice ahí, le ha enseñado a pelear, pero no le ha enseñado la empatía con los demás. Cada uno de los personajes, ahí Andy Serkis por supuesto lo hace bastante bien, Zoe Kravitz lo hace increíblemente bien como Selina, es bella, es dulce y además es dolorosa en muchos momentos, pero también es violenta y fuerte en muchos otros aspectos. Ya mencionamos a Colin Farrell y por supuesto hay que hablar de Paul Dano, que aparece muy poco en la película y eso es maravilloso porque en ese sentido me recuerda como a todos mucho lo que es Seven. Es un personaje que nos va a mostrar quién es a través de sus actos, a través de la miseria que puede provocar, de la violencia que puede provocar, y que tengo que decirlo, de pronto no es un personaje que te genere un rechazo, no es un loco de mente como el Joker que vimos en las películas de Nolan. Es quizá mucho más cercano al Joker de esta película en solitario con Joaquin Phoenix, porque es un hombre que está roto y que está buscando venganza y que se ha inspirado precisamente en la venganza que buscaba tener el señor Bruce Wayne, alias The Batman. Y eso es una parte que me encantó de la cinta, que es el hecho de que el propio Batman en esta cinta se dé cuenta de que es importante dejar de ser un justiciero para convertirse en un héroe, que no es lo mismo. Y esta epifanía que va a tener de Batman va a suceder a propósito de enfrentar la locura ya exacerbada de este personaje de Riddle, que le va dejando pistas poco a poco y que lo va conduciendo hacia un lugar. Concurren muchas historias dentro de la película y me parece que eso hace que se vuelva demasiado larga. Sí, hay un momento en el que dices, híjole, le podías haber quitado media hora y nos lo hubiéramos pasado todavía mucho mejor. Sin embargo, la película, a pesar de que en el tercer acto se empieza a volver un tanto cuanto cansada, no desmerece en lo absoluto, te mantiene al borde de la fila. Los gadgets son increíbles, son maravillosos y además la forma en la que Matt Reeves nos los va a ir presentando todos y cada uno, lo que puede hacer Batman con esto, lo que significa o la manera en la que se construyó la batiseñal a propósito de cristales rotos, la intervención por supuesto de el todavía no comisionado Gordon, el detective Gordon, interpretado muy bien por Jerry Wright, que es un hombre que sigue buscando la justicia en una ciudad que claramente nos representa que no hay justicia. Y por supuesto el verdadero villano de la película, Carmine Falcone, interpretado por John Turturro, que es quien ha movido los hilos de la ciudad durante tanto tiempo y tiene en su poder a todas las personas que deberían de estar ejerciendo la justicia, y que poco a poco nos van mostrando que ese es el verdadero villano de esta cinta, en un mundo de locura como siempre suele suceder con The Batman. Muy inteligentemente además Matt Reeves, como decíamos, va a presentar cada uno de los gadgets. Por ejemplo, uno de los que más nos gusta ver siempre en pantalla es cuál va a ser la versión del Batimóvil, y en este caso pues nos presenta un coche musculoso, poderoso, además con una escena maravillosa para que tú en la sala de cine digas wow, estoy frente al Batimóvil. Un coche que se nota creado en un mundo real, porque además esta película se siente en un mundo muy real, en un mundo muy caótico. Me resulta muy interesante por parte de lo que está tratando de hacer iWarner, y me gustaría conocer el trasfondo de representarnos a todos estos personajes rotos en un mundo realmente podrido. Y es que eso finalmente es lo que ha sido Ciudad Gótica durante mucho tiempo, la representación de la podredumbre, del postcapitalismo, de lo que nos ha ido destruyendo como individuos, porque al final de cuentas Bruce Wayne es resultado de eso.
Pero, insisto, una de las partes más, me parece, bien escritas dentro de la historia es el presentarnos, sí, a este niño mimado, a este huérfano, que en algún momento el propio The Riddle hace una referencia hacia Bruce Wayne diciéndole, ese huérfano, ¿qué? Ese huérfano multimillonario, ese huérfano que tuvo todo para salir adelante. Huérfanos nosotros, los jodidos, los que estamos allá abajo, los que nos podremos debajo del poder de todas estas élites. Una disertación muy interesante, muy similar a lo que vimos también en The Joker, que parece una incitación a la reflexión a propósito de hasta dónde llega el poder. Sin lugar a dudas, me parece una visión bastante acertada y muy disfrutable, y se agradece muchísimo que ya se hable de un par de secuelas, que además vengan un par de series, una a propósito del departamento de policía de Gotham, que seguramente tendrá como estelar a Jeffrey Wright como el comisionado gordo, seguramente lo veremos convertirse en el comisionado, y otra a propósito de este personaje que resulta muy interesante de conocer, que es el Pingüino. Ya nos mostraron al final, creo que eso es una de las cosas que más asustan, a una suerte de Guasón, que a mí la verdad es que no me interesaría en lo absoluto volver a ver en pantalla, al menos en un buen tiempo. Ya tuvimos 2 representaciones magistrales y sería demasiado pronto, demasiado barato caer con ese villano, cuando hay muchos otros que valdría la pena explorar. Me gustaría saber a qué villano te gustaría ver en esta película y que me platiques qué es lo que tú opinas acerca de este filme. Yo por mi parte le voy a dar 4 cojines y medio. De verdad me parece una gran película. Lo único malo en ella, me parece, es que habría que haber editado un poco más, o quizás centrar un poco más la historia, y es que en el tercer acto, sí, necesario para mostrarnos cómo Batman se va a convertir en un héroe, pues ya parece un epílogo demasiado largo. Mi nombre es Iván Montesino, yo te agradezco profundamente que hayas visto este video, espero que regreses pronto y espero que te suscribas y que comentes y que nos des like y que compartas para que sigas formando